12:23, señoras y señores, estamos en su programa radial La Voz de los Trabajadores, programa que lo auspicia la Sociedad Hijos del Trabajo en la estación del pueblo ecuatoriano Radio Cristal. Y a partir de ese momento arrancamos con nuestra nota editorial. El editorial, como todos los sábados, a cargo de nuestro editorialista y director de este programa, doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, catedrático jubilado y actualmente profesor honorario de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo y ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. El tema, señoras y señores, hoy, sábado 30, sábado de gloria en la Semana Santa que vive el mundo católico, la historia de la traición. Adelante, buenas tardes, doctor Juan Vareles Cabrera. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es La Voz de los Trabajadores, que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas por Radio Cristal. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo, la institución más antigua y representativa de la clase trabajadora ecuatoriana. El día de hoy, a propósito de la Semana Mayor, de la Semana Santa, hemos escogido un tema que para el mundo cristiano y para los no cristianos también es realmente muy trascendental. Y me refiero al tema de la traición. La traición históricamente se la viene relacionando desde tiempos inmemoriales, como es el caso de que por 30 denarios Judas traicionó a Jesús, entregándolo a los verdugos, al poder constituido, a las hordas criminales que terminaron con su existencia. Para quienes somos cristianos de fe, eso nos dejó una gran enseñanza histórica y que tiene que ver no solo con la fe, sino con el comportamiento humano. Más adelante en la historia, por la vanidad de ser emperador, Napoleón traicionó a la República y persiguió a sus correligionarios que tuvieron que abandonar Francia y Europa para salvar sus vidas. Pero ahí no queda toda la traición. Más bien, en América, por los mezquinos intereses de generales de la Gran Colombia, fue traicionado el libertador Simón Bolívar. Y así podemos hablar de la traición como, por ejemplo,
la que sufriera en el Ecuador por la ambición del poder de los grupos liberales de derecha, traicionaron a la revolución liberal y mataron al general Eloy Alfaro en Quito. Pero como la traición ha sido toda una experiencia social y de vida, más adelante en el Ecuador tenemos la gran traición que hiciera el doctor José María Velasco Ibarra, que traicionó a la revolución del 28 de mayo de 1944. El pueblo se toma el poder y Velasco se lo entrega a los gamonales de la época. Persiguió a todos los luchadores políticos, gremiales y populares, condenándolos a prisión y otros al exilio. Y algunos incluso cayeron bajo las garras de esta traición artera. Pero también lo traicionaron a Roldós. Desde su partido y desde sus aliados del poder y sus principios y su ideología fueron traicionados y desde el poder gobernaron los que no habían ganado las elecciones. La traición, por lo tanto, es una recurrente en la vida de nuestro pueblo, porque un gobierno que fue elegido por las luchas sociales y la ideología de la izquierda revolucionaria y que llega al poder bajo el registro del Partido Socialista, gobierna 10 años y traiciona a los trabajadores y al pueblo. No cambió las estructuras sociales, no cambió la injusticia, no cambió la educación, no cambió, en definitiva, los más sentidos que tienen los más humildes de nuestra patria. Solo se alcanzó a cambiar su vanidad. Hoy estamos en la misma situación. Hoy estamos frente a la traición de quienes dijeron en su campaña que no iban a subir los impuestos, que se iba a mantener una nueva política. Y lo primero que hicieron fue subir precisamente los impuestos. El impuesto más injusto del 12% del IVA al 15% del IVA, que a partir del lunes 1 de abril el pueblo lo tendrá que pagar en todas sus actividades y necesidades cotidianas. El pueblo sabe que no se han generado los puestos de trabajo que tanto anuncian, como si el anuncio fuera a llenar el estómago de los ecuatorianos. La realidad es que hoy
tenemos un salario de $460 que apenas significa $300 del poder adquisitivo del salario. Y si nosotros hacemos una relación entre el valor del salario y el costo de la canasta familiar, resulta que tenemos una canasta que sobrepasa los $800 en algunas ciudades del país. Esto se da en medio de una escalada de violencia que inusitadamente se ha tratado de decir por parte de los poderes del Estado que con la fuerza policial y militar la violencia se va a terminar. Y eso es falso. Eso es tan falso como un billete de $3. Eso es tan falso como decir que nosotros vamos a llegar al cielo solamente porque rezamos y no porque practicamos los principios y fundamentos de la religión. Esta situación ha hecho que el pueblo comience a reaccionar. Ya vimos cómo en días pasados, en las narices de los policías y militares y con toda la fuerza, se volvieron a amotinar los seres humanos que cometieron el error de nacer pobres, de vivir pobres y de tener que cargar el peso de la marginalidad y delinquieron. No lo justificamos, pero lo entendemos. Esa gente se sublevó. Y hemos visto en los últimos 20 días, poco más, poco menos, cómo la violencia se ha vuelto a tomar las calles, se ha vuelto a tomar los centros de comercio de las ciudades del país, se ha multiplicado el secuestro express, la extorsión, la vacuna, la violencia, las muertes. Si eso no le dice que están por el camino equivocado, ¿qué quieren? Nosotros tenemos la obligación moral de decirle por ahí no es el camino. Si quieren traicionar al pueblo, hagan toda una campaña como la están haciendo, de mentiras, de falacias, de cosas que no van a cumplir, porque se acaba de aprobar el presupuesto del Estado. Y en el presupuesto del Estado, allí no aparece una inversión social para rescatar a los niños de la calle y ponerlos en escuelas y a los jóvenes en colegios y en universidades. En ese presupuesto no están la subsistencia para los sectores marginales que hoy han sido atrapados por su nivel de pobreza, por la industria de la droga, que desgraciadamente tiene asolado a este
pueblo. Tampoco se va a resolver el problema con 10 propuestas de populismo penal que bien pudieron haber sido aprobadas por la Asamblea y que de hecho estuvieron a solo la votación de aprobarla, pero no lo permitieron porque esto es parte de una campaña política. El pueblo ya se dio cuenta del camino equivocado en el que nos están queriendo vender humo. De las 10 propuestas que tienen que ver con cuestiones penales, todas pueden ser resueltas en la Asamblea Nacional y solo se requiere la decisión política. Después tenemos una pregunta que es la de renunciar a la soberanía nacional, permitiendo que sea el arbitraje internacional el que resuelva los problemas jurídicos que están que se generan por los contratos con empresas nacionales y transnacionales, fundamentalmente de petróleo, de comunicación, de eléctricas y de minería. Obviamente también de agroexportación. Esto que hoy se está ventilando en cortes internacionales y donde nunca el Estado ecuatoriano ha podido ganar, porque son las transnacionales las que pagan los arbitrajes y por lo tanto son las transnacionales las que hoy están exigiendo que el Ecuador renuncie a su soberanía jurídica para entregársela a las transnacionales financieras, a las transnacionales petroleras, a las transnacionales telefónicas y así por el estilo, y dejarnos a nosotros sin la posibilidad de cobrar los impuestos a las grandes transnacionales y a las empresas más ricas del país. Y por eso tenemos nosotros más de 1.000 millones que debe el gobierno nacional cobrar. Pero ¿cómo va a cobrar si al primero que tiene que cobrarle es a la compañía Novoa, que debe 86 millones de dólares? Tendría que cobrarle a todas las empresas de sus amigos. En esas condiciones, nosotros no es que estamos denigrando a nadie por tener dinero. Estamos defendiendo como clase trabajadora los intereses de todos nosotros, de quienes nos escuchan en el campo, en la ciudad, en los sectores populares, a donde llega Radio Cristal. Porque la voz de los trabajadores tiene que defender a los trabajadores. Como yo no les puedo pedir al presidente de la República que defienda al pueblo llano, o a los trabajadores, o a los agricultores, porque él es dueño del poder económico y ahora también del poder político. Entonces, nosotros tenemos pusieron como la cerecita del pastel, lo que nos hemos opuesto desde el gobierno de Correa, de Moreno, de Lasso. ¿Cuál es?
la precarización laboral, con el trabajo por hora y a plazo fijo, cuando en el Ecuador lo que se requiere es más trabajo, no chambita, no cachuelos. Necesitamos trabajo con estabilidad, con remuneración básica, con beneficios sociales, con libertad de pensamiento sindical y contratación colectiva para fundamentalmente exigir el cese de las injusticias, porque necesitamos proteger la seguridad social, o lo que es mejor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que con esta propuesta de Noboa lo que tiende es a quebrar al Seguro Social, cuando un trabajador por hora va a poder lograr pagar un aporte si está trabajando menos, cobrando menos, y con cuánto lo van a afiliar a ese trabajador. ¿Cuándo va a tener una imposición completa en el seguro para jubilarse? Este trabajador tendrá no solo que trabajar 25 años, sino 50 para poderse jubilar con la edad que hoy exige el seguro, que son de 25 años. Eso es lo que está detrás de la propuesta del trabajo por hora y del contrato a plazo fijo, que es la precarización laboral. Nada de que la hora va a costar 3, va a costar 5, va a costar 6, va a costar 12. Eso es mentira. ¿De dónde sacaron ese cálculo? De tal suerte que nosotros queremos decirle desde aquí que nos estamos acercando en los próximos días a una situación de mayor angustia social, pues la situación económica se va a poner muy difícil. No hay empleo, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud, y en consecuencia solamente tenemos represión y campaña política. Y así no se resuelven los problemas sociales del Ecuador. Hasta aquí esta reflexión, no a la traición, desde Jesús hasta nuestros días. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a nuestro editorialista de todos los sábados, el doctor Juan Bareles Cabrera. Gracias, oyentes. El próximo sábado con un editorial similar. Gracias. Felicidades.